Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar qué es el gluten y cuáles pueden ser las razones de que esté causando actualmente tantos problemas de salud. El gluten es una proteína que se encuentra presente de manera natural en algunos cereales. Especialmente se suele hablar del gluten del trigo. Los cereales más habituales suelen ser trigo, centeno y cebada, aunque cada vez es más frecuente encontrar diferentes tipos de harinas elaboradas con cereales o pseudo cereales diferentes en el supermercado o en tiendas especializadas, y esto puede generar numerosas dudas acerca de si esos cereales o esas harinas o esos alimentos elaborados o productos elaborados con esas harinas contienen gluten o no contienen gluten. Vamos a empezar por saber lo primero qué es el gluten. Os he dicho que es una proteína que está compuesta por dos trocitos, vamos a decir como dos partes, la gluteína y la gliadina. Estas palabrejas, ya está, nos las olvidamos. Simplemente quiero que sepáis que estas dos sustancias son las responsables de la jugosidad, de que las masas crezcan, de que cuando elaboramos un pan sea crujiente, esponjoso, lo hacemos así con la mano y ¡ay, qué bien crujiente, qué bien suena, qué apetecible! Bueno, eso que lo asociamos al pan, evidentemente pasa también en otros alimentos de bollería y repostería, donde es muy frecuente, casi siempre se elaboran con harinas que contienen gluten, porque les da muchísima más esponjosidad. El gluten, con esas dos sustancias que os he citado, la gliadina y la glutenina, ¿qué ocurre? Que se encargan como de sujetar, de hacer un entramado, una red en la que se sujeta el aire y el agua. Por eso cuando preparamos alguna receta de repostería con harinas sin gluten, no obtenemos el mismo resultado. Así que bueno, pues a veces hay recetas en las que se puede sustituir, pero en otras es bastante difícil y no obtenemos el mismo resultado. Bueno, estas harinas que contienen gluten, que además de trigo, centeno y cebada, las más habituales suelen ser la espelta, triticale, escanda, es decir, variedades, vamos a llamarle más ancestrales, más antiguas de trigo, pero son también muy similares en estructura química, en composición al trigo, también contienen gluten. Y tenemos un cereal que nos deja muchas dudas, la avena. La avena en sí misma no contiene gluten, pero generalmente se cultiva y se manipula en lugares donde sí hay cereales que tienen gluten, y para tener verdaderamente una avena sin gluten debería estar certificada. Eso significa que se ha separado totalmente y que no tiene ningún tipo de gluten en esa harina, pues bien por contaminación cruzada. Y eso mismo ocurriría con otros cereales que no contienen gluten, pero que muchas veces se manipulan en las mismas industrias, en las mismas fábricas, por ejemplo, para hacer una harina en el mismo molino o en el mismo lugar que harinas que contienen gluten. Y muchas veces tenemos que ir buscando la certificación sin gluten de esas harinas para evitar la contaminación cruzada. Que por cierto, no sé seguro si es en todo el mundo la misma legislación, pero el gluten es un alérgeno de obligación de declarar en el etiquetado, es decir, siempre que exista un ingrediente que aporte gluten a ese producto que estamos comprando, tiene que venir declarado como el contenido, este producto contiene gluten. Más de 20 partes por millón, que es la cantidad que se considera como para declarar que existe ese gluten. Esto os lo digo sobre todo pues por las personas que tienen celiaquía o que tienen una intolerancia o una sensibilidad no celíaca al gluten, que tienen que ir buscando esos productos certificados sin gluten.
El gluten, como os he dicho, es una proteína, pero no es esencial para nuestra vida, no tiene tampoco, podríamos decir, un contenido destacable en aminoácidos que nos vaya a mejorar nuestra dieta, nuestra alimentación, por lo tanto es prescindible. ¿Qué ocurre? Que actualmente se han puesto muy de moda las dietas sin gluten, es decir, yo me quito el gluten pues porque sí. Bueno, tampoco hay necesidad de ello, pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de la cantidad de productos que contienen gluten. ¿Y esto por qué lo digo? Porque solemos asociar el gluten a productos que llevan harinas. Hemos empezado hablando del pan, que sería el más habitual, la harina de trigo que utilizamos todos en casa, bollería, repostería o recetas como las croquetas que lleven bechamel o que lleven derivados de cualquiera de estos alimentos que estamos citando. Pero la industria alimentaria utiliza el gluten en muchísimos otros productos que igual ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque ese gluten tiene unas características perfectas para aglutinar, espesar, estabilizar algunas mezclas o algunas masas. Por lo tanto, es muy utilizado en la industria alimentaria porque además es económico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde me puedo encontrar yo el gluten? En productos salados, como los derivados cárnicos, me los puedo encontrar en algunos medicamentos, me lo puedo encontrar en golosinas, por ejemplo, tanto dulce como salado. ¿Qué tengo que hacer? Revisar las etiquetas. De hecho, sabéis que muchas veces os digo, cuando compréis carne picada, fijaros que la que está envasada no es verdadera carne y lleva otros componentes. En algunos casos lleva gluten, porque se han añadido algunas harinas que mantienen esa estabilidad de la carne durante más tiempo. Es decir, puede aparecer en cantidad de sitios insospechados. Y eso es importante que revisemos por eso las etiquetas. ¿Qué ocurre? Pues que antiguamente, vamos a decir, pues hace 50, 60, 70 años, el consumo de alimentos procesados era muy escaso. ¿Se consumía pan? Sí, por supuesto, y probablemente el pan se hacía en muchas casas y en las que no lo hacían lo compraban, se lo compraban al vecino, al panadero del pueblo o en la ciudad. Y había un consumo de gluten infinitamente menor que el que hay actualmente. ¿Por qué? Porque os lo acabo de decir, no había prácticamente procesados, todo se cocinaba en casa. Y ese gluten aparecía en el pan, en las croquetas, en la bechamel y en algún bizcocho que se podía hacer o magdalenas que se hacían los días de fiesta, que no eran de consumo habitual. Por lo tanto, el consumo de gluten de nuestros abuelos era muy inferior al que tienen ahora nuestros hijos, en los que ese gluten está presente, vamos a decir, que todos los días en cantidades bastante más grandes de lo que sería recomendable. ¿Y eso qué produce? Pues que esta proteína, este gluten, es una proteína potencialmente alergénica, es decir, que sensibiliza fácilmente a nuestro sistema digestivo. Y claro, si nos pasamos en el consumo, más sensibilización. Por eso parece que puede ser una de las razones por las que cada vez hay más personas que tienen sensibilidad no celíaca al gluten o incluso celiaquía. Otra de las razones suele ser que en la selección que se va haciendo de los granos de trigo o de otros cereales, el contenido en gluten cada vez es superior. Hace como si el grano fuese más fuerte, más resistente, y eso es lo que quieren realmente las personas que cultivan el grano, pues que sea cada vez algo que les cueste menos mantener, ¿no? Esos cultivos, pues que es más resistente a plagas, más resistente a la sequía, y esos granos más resistentes parece que cada vez tienen más gluten, que podría ser como un mecanismo defensivo de la propia semilla, de ese propio cereal. Por lo tanto, por un lado, los trigos o los cereales actuales contienen más gluten, y es que además la dieta contiene más gluten a través de los alimentos procesados. Asociado al gluten siempre solemos hablar de la celiaquía, es una enfermedad
bueno, pues vamos a decir autoinmune, de base genética, es decir, que es una enfermedad que requiere eliminación total del gluten de la dieta de por vida. Pero para ello tenemos que llegar primero al diagnóstico y las pruebas se deben realizar sin haber eliminado anteriormente el gluten de la dieta. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo tiene capacidad de recuperarse cuando quitamos ese gluten y por lo tanto las pruebas pueden dar falsos negativos en el caso de que ya hayamos retirado el gluten y que podamos no tener un diagnóstico adecuado. Eso recordarlo si os van a hacer en algún momento unas pruebas para detectar si realmente tenéis celiaquía o no. Y por los demás, ¿quiero retirar el gluten de la dieta? Mejor que retires los alimentos procesados, que verás cómo te empiezas a encontrar automáticamente muchísimo mejor. Y evidentemente dentro de esos procesados, mínimamente procesados, tendríamos el pan, la pasta y algunos otros alimentos. Pero salsas comerciales, incluso los embutidos, como os he dicho antes, una cantidad de alimentos tienen gluten añadido con esa función tecnológica industrial de mejora de la textura, de la humedad y de características organolépticas que hacen que ese producto nos guste más. Así que importante, si queréis reducir el gluten, revisar bien las etiquetas de lo que estáis comprando. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.